capítulo 4 de la carta a Romanos. En la última oportunidad que tuvimos el viernes pasado, llegamos al versículo número 12, donde acerca de Abraham, que considerado como el padre de la nación israelita, y le decía yo de que el apóstol Pablo utiliza a Abraham porque ellos lo tenían en muy alta estima, pero lo tenían en alta estima porque se enseñaba y se creía que Abraham había sido elegido por sus propios méritos, sus propios logros de conducta, de moralidad, había sido elegido por Dios para ser el padre de la nación israelita. Y esto no hace ningún sentido, aún en el punto de vista cronológico, porque la ley que regía al pueblo de Israel no había sido dada. La ley vino 430 años después de que Abraham recibió la promesa de parte de Dios. Tampoco era porque él era circuncidado o tenía la señal de la circuncisión, porque Dios se lo dio, le dio la promesa antes que Abraham fuera circuncidado. Y Pablo está hablando sobre este principio muy importante, y en el versículo 12 concluye diciendo, si quiere veamos el 11 para poder ver el contenido total de este pensamiento. Dice acerca de Abraham: y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada o les fuera acreditada a ellos. Verso 12. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Esto creo que resume lo que estamos diciendo. Versículo 13 dice la escritura, leamos versículo 13 al 14, dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Déjeme dejar la lectura ahí, aunque mi intención es que podamos llegar más adelante. Pero lo que podemos ver aquí en estos pasajes que leímos es que Abraham no fue justificado ni por el rito, ni por la señal de la circuncisión, ni por guardar la ley, como previamente se lo había dicho yo. Pero vea que en este versículo 13 dice que la promesa que Abraham recibió, la promesa a Abraham o a su descendencia, muy importante ver que la escritura habla y dice descendencia. Y más adelante vamos a ver que no dice descendencias, sino que utiliza el término en singular. Abraham, que recibe una promesa, y esta promesa claramente era en sí el mensaje del Evangelio, que a través de la descendencia de Abraham, es decir, el Señor Jesús, iba a bendecir a todo el mundo. Esa es la bendición que por medio de Abraham iba a tener todo el mundo. El mensaje del Evangelio que iba a venir por medio de la descendencia de Abraham, de donde vino el Señor Jesús. En Génesis capítulo 12, en el versículo 3, se marca cuál fue la promesa que Abraham recibió. Y le recalco, antes de ser circuncidado, antes de recibir la ley. ¿Cuál fue la promesa que recibió de parte de Dios? ¿Cuál fue la bendición que recibió de parte de Dios antes de ser circuncidado y antes de
que la ley le fuera dada a Moisés. Verso 3 del capítulo 12, Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se iba a cumplir en la persona de Jesús. Por medio de Jesús es que el mundo ha sido bendecido. En Gálatas 3, versículo 8, el apóstol Pablo habla sobre este concepto y dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Note esto. Usted sabe que evangelio es buenas nuevas. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Y entonces dice el apóstol Pablo que esas buenas nuevas le fueron anunciadas a Abraham de antemano. En otras palabras, a Abraham le fue anunciado, o la promesa que le dieron fue la promesa del evangelio, de las buenas nuevas que iban a venir a través de su descendencia, es decir, Jesús. Dice en Gálatas que, y la Escritura, previendo que Dios justificaría, estoy leyendo capítulo 3, verso 8, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y el versículo 16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y mire cómo el apóstol Pablo es muy específico en esto. Dice que la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. Sigue diciendo, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo dice la palabra, ¿no? Entonces, si decimos en algún momento, hermano, ¿cuál es la descendencia de Abraham? La Biblia dice que es Cristo. Y por eso es que a través de la descendencia de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. ¿A través de quién? A través del Señor Jesús. Es lo que está diciendo. Por eso Abraham, en cierto sentido, recibe el evangelio, porque es el evangelio el que ha bendecido al mundo. Obviamente, no todos lo han recibido. Por eso en la carta a los Corintios el apóstol Pablo dice que el evangelio para unos es como olor de vida para vida, y en otros es olor de muerte para muerte. Pero es decir, para aquellos que reciben el evangelio es la bendición más grande que se puede recibir. Y el evangelio es las buenas nuevas que el Señor trajo de ser justificados sin hacer absolutamente nada más que creer, que es el propósito de toda, diría yo, de todo el concepto casi de lo que Pablo habla en Romanos. Ahora, lea conmigo una vez más el versículo 13. Dice: porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, fíjese que si la promesa, si la bendición está en la descendencia de Abraham, y la descendencia es Cristo, como lo dice Gálatas, entonces todos los que creen, los que tienen esa fe que Abraham tuvo, y aquí tenemos que dejar muy claro esto, la fe que Abraham tuvo fue una fe en Dios. No era en sí que el hombre fuera un hombre como muchas personas hoy día dicen. Fíjese que si usted se toma esta planta para su estómago, yo le aseguro que se va a sentir mejor. Mire, yo le tengo una fe a esta hierba, dicen. O cualquier tipo de cuestión. Mire esta pomada, es que yo le tengo una fe. Es decir, no estamos hablando de esa confianza en algún medicamento, algún menjurje, algún té, ¿verdad? O vayas a sobar con fulano, es que yo le tengo una fe a ese señor. Estamos hablando de la fe que salva, de la fe que
nos puede dar salvación y justificación. La fe en el sacrificio de Jesús, que el castigo de todo el pecado del mundo cayó sobre él, y si nosotros creemos esa palabra, ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre el Señor. Es lo que está diciendo, los que tienen esa fe que Abraham tuvo. Todos los creyentes, todos los que tienen esa fe, al estar en Cristo, déjeme recalcarle esta frase, al estar en Cristo, venimos a ser herederos de la promesa que le dieron a Abraham. Abraham le dieron una tremenda promesa donde le dicen, el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Yo no le voy a decir que usted y yo salgamos, digamos, ay, el que se mete conmigo se mete con Cristo, porque muchas veces nosotros malinterpretamos esas situaciones, pero le voy a decir una verdad, es algo cierto. Porque si usted está en Cristo, aquel que de una u otra manera lo maldice y usted es de la descendencia de Abraham, esta palabra se cumple. Obviamente, como le digo yo, no va a salir usted a buscar pleito, ¿verdad? Porque eso es tentar a Dios. Dios va a decir, tú te lo buscaste, tú pagas las consecuencias. Pero cuando es una situación como, por ejemplo, ¿dice o no dice la Biblia? Corríjame usted si estoy mal. No os venguéis. ¿Dice o no dice la Biblia eso? ¿Y qué dice? Porque a ustedes les van a hacer y les van a seguir haciendo y ustedes toda la vida se le van a pasar sufriendo sin que nadie los vengue. ¿Dice o no dice así la Biblia? No. No os venguéis, dice. Dejadme la venganza a mí porque mía es la venganza. Entonces, realmente la actitud cuenta, pero quien se mete bajo esas situaciones con alguien que es parte de la descendencia de Abraham, se cumple la promesa. Quien te maldiga, pues va a recibir el resultado de esto. Y quien te bendiga, también va a ser bendecido. Ahora, lo importante es estar en Cristo. Ese es el punto, estar en Cristo. Gálatas 3, del 24 al 29, dice, de manera que la ley, estamos hablando de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, que se conoce como la ley de Moisés, que le fue dada al pueblo de Israel, en resumen los 10 mandamientos, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, esa palabra ayo es tutor, nuestra guía, es el propósito de la ley, vino a mostrar lo que era desagradable a Dios, lo que era pecado. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora ha venido la fe. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no tenemos necesidad de ese tutor, porque ya el Señor vino, el Señor cumplió, vino en el tiempo correcto. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Note la frase, en Cristo Jesús. Por eso en Romanos 8 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura. No hay pues condenación para aquellos que están en Cristo. Muy importante saber que la Biblia no marca estar con Cristo, sino estar en Cristo. Dice aquí la palabra claramente que cuando nosotros hemos sido bautizados, de Cristo hemos sido revestidos. Y entonces ya no hay distinción ni entre judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Muy importante. Es lo que la Biblia dice. Cuando usted cree
Y después de creer, usted dice, yo necesito como dejarle saber al mundo que yo he creído en Jesús y usted se bautiza en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Estoy hablando del bautismo en agua. Dice la palabra de Dios que usted es revestido de Cristo. Se hace entonces acreedor de las bendiciones y de la promesa de Abraham. Y le recuerdo una vez más lo que le he dicho en algunas otras oportunidades, que hay mucha gente que usted quizá va a encontrar y dice, mire, ¿y usted cree en Dios? Sí, dice. ¿Y usted alguna vez ha recibido al Señor en su corazón como su Salvador? Sí, dice. Cuando usted le pregunta, ¿y ya se ha bautizado? Dice, no. ¿Pero por qué si creyó? No, es que ya cuando uno se bautiza ya va en serio. Mucha gente se maneja en ese nivel. Y ese nivel claramente es estar con un pie en el mundo y estar otro pie en el Evangelio. Como quien dice, si me falla el mundo, entonces salto para el Evangelio. Hermano, el Señor lo dijo a una de las iglesias de Apocalipsis de la manera más directa y real. Preferiría, le dijo, que fueras frío o caliente. Pero a los tibios son aborrecibles delante de Dios. Se los vomitaré de mi boca. Entonces, cuando alguien realmente ha creído, hermano, el hecho de plantearle, mire, el siguiente paso es bautismo, no es un problema. Pero aquel que creyó a medias, entonces, mire, es que tengo que pensarlo bien, es porque todavía no, es más, esa persona yo le diría, yo dudo, de acuerdo a lo que la palabra enseña, que realmente esté en Cristo. Espero que nadie aquí esté en esa posición, ¿verdad? Pero quizás aquellos que van a oír por medio de los medios los haga reflexionar, ¿verdad?, a esa realidad. La Biblia dice, de Cristo os habéis revestido, cuando hay esa decisión, ¿verdad? Por supuesto, todo esto lo hace el Espíritu de Dios. Te recalco una vez más, todo esto lo hace el Espíritu de Dios. No vengamos nosotros a decir, mire, por eso usted tiene que bautizarse, porque si no, y la persona no lo quiere hacer, no lo siente hacer porque no ha sido movido para eso. Sí debemos plantear lo que la Biblia dice, y quizás eso pueda hacer reflexionar a la persona sobre esa necesidad. Pero lo más importante es pedirle misericordia a Dios, porque es realmente Dios el que pone el querer como el hacer. Pero que es una verdad, hermano. Ahora, cuando estamos en Cristo, cuando somos parte de esa descendencia, como lo dice la Biblia, tenemos la bendición más grande que podamos haber alcanzado en la vida, hermano. Es una bendición que va mucho más allá de lo que esta era terrestre signifique para cada uno de nosotros. Ahora, veamos el versículo 15, una vez más, y el versículo 26. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Le decía yo a los hermanos maestros de discipulado el día de ayer, cuando hablábamos y tocábamos parte de esto. O sea que nosotros hoy que somos gentiles, cuando digo gentiles que no somos judíos, ¿podemos entonces decir que Abraham es nuestro padre? Y la Biblia dice que sí. Podemos decir que Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque tenemos la fe que Abraham tuvo, en este caso. Ahora, cuando habla aquí que la ley produce ira, donde en el versículo 14 dice que, versículo 15, porque la ley produce ira, lo que está diciendo es que la ley básicamente castigaba a quien no la cumplía. Y de hecho, nadie podía ser justificado por medio de la ley porque la ley era imposible de cumplir a la naturaleza humana. Por eso, el único objetivo de la ley era marcar el pecado, hacernos ver que era imposible que por medio de la ley pudiéramos llegar a ser justificados y señalarnos
el otro camino que Dios había trazado, que es el camino de ser justificados por medio de la fe en Jesús. Hay una figura que me voy a permitir hacerla aquí, muy sencillita, que marca la importancia de la cruz de Cristo. En el Antiguo Testamento, voy a poner aquí EAT del Antiguo Testamento, todo este periodo desde Génesis hasta el último escrito del Antiguo Testamento, que es Malaquías, todo el mensaje del Evangelio, porque aunque es el Antiguo Testamento, contiene el Evangelio, todo el mensaje del Evangelio veía hacia el frente, veía hacia el futuro, hacia la cruz de Cristo. Cuando el Cordero de Dios venga, cuando el Mesías sea revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. A partir de lo que es aquí el Nuevo Testamento, todo el mensaje del Evangelio ya no mira para adelante, que estaríamos hablando aquí de Mateo hasta Revelación o Apocalipsis, como usted quiera llamarle. Ahora se mira para atrás. Ya no lo que Cristo va a hacer, sino lo que Cristo hizo. Ese es el Evangelio. En el Antiguo Testamento eran salvos por lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Y en el Nuevo Testamento somos salvos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Pero el centro es la cruz de Cristo. ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Viendo con fe el sacrificio que iba a pasar. ¿Cómo somos salvos nosotros ahora? Viendo con fe y creyendo el sacrificio que ya pasó. En relación a eso, entonces, todo este periodo, o diríamos, la ley, cuando alguien la cumplía, y era imposible cumplir la ley, porque en el libro de Santiago dice que el que fallara en uno de los mandamientos, mire qué severa es la ley del cielo. Por eso es de que a través de la obra del Espíritu Santo, que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, que cuando nos portamos mal, cuando pecamos, nos redarguye, se entristece. Si hemos nacido de nuevo, eso sucede dentro de nosotros. Y Dios nos está perfeccionando. Nos está quitando todas las cosas que no son permitidas en el cielo. ¿Se imagina usted llegar al cielo y que le diga el Señor, mira, ahí, obviamente estoy en una imaginación, ¿verdad? Que no creo que vaya a ser así, pero permítame ponerlo de esta manera. Nos llegan y dicen, ahí está tu casa. Ahora, habla bien con este ángel, porque es el encargado de la garita de seguridad. Él te va a los códigos de seguridad. Te hemos instalado barrotes para que estés viviendo bien seguro, ¿verdad? Hay una caja de seguridad para que pongas tus posesiones ahí, porque cuidado, porque la violencia aquí ha estado incrementándose ahora mucho. ¿Cuántos quisieran vivir una eternidad en esa sociedad del cielo? ¿Verdad? Hermano, por eso dice de que ciertos tipos de conducta no van a heredar el reino de los cielos. Es decir, y eso lo está haciendo Dios a través del Espíritu Santo. Y lo va a seguir haciendo a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, por eso es que la ley era tan severa, porque en el cielo no van a entrar ni ladrones, ni borrachos, ni adúlteros, ni mentirosos, ni mentirosos, hermano. ¿Por qué digo eso? Porque a veces categorizamos los pecados. Ay, ese adúltero, ese asesino. Pero somos mentirosazos y eso como que se valiera, ¿verdad? La ley es tan perfecta, ni los mentirosos. ¿Cuántos de aquí pudieran decir, yo no he mentido? Solo un mentiroso, ¿verdad? Y ahí todos. Y no entramos. Pero por eso es que en el Antiguo Testamento tenían que ver adelante y decir, yo no puedo, pero todo mi pecado, toda mi culpa la va a pagar el Señor. Y ahora entonces decimos, toda mi culpa la pagó el Señor. Y por medio de ese sacrificio maravilloso y eterno, nosotros hoy tenemos justificación. Y estamos en Cristo y somos parte de la descendencia de Abraham. Y el que nos bendiga será bendecido. Y el que nos maldiga será maldecido. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, que es la descendencia de Abraham. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces,
Cuando dice que la ley involucra castigo es porque todo aquel que faltara a cumplir la ley iba a ser castigado. Ahora bien, dice que la justificación ahora es por fe para que vaya de acuerdo con la gracia, porque la gracia es un regalo de Dios. La cruz de Cristo es el regalo más maravilloso que el Señor ha dado a la humanidad. Y el versículo número 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Los efectos de la cruz de Cristo no han cambiado. Los años pasan y el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Cree en el sacrificio de Cristo y tus pecados son perdonados. La promesa está firme para toda la posteridad. No ha cambiado el mensaje del Evangelio, sigue siendo el mismo. Versículo número 17. Vea conmigo el 17 hasta el 19, por favor. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Obviamente está hablando siempre sobre la persona de Abraham. Y dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Siempre está hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí algo tan importante. En Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12, donde ese pasaje habla acerca de los héroes de la fe, se habla también de Abraham. Y dice Hebreos 11, 11, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto. Ese uno está hablando de Abraham, que dice que su cuerpo estaba ya casi muerto, estaba decrépito. Dice, nació de Abraham una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Ahora, para ponerle un poquito de un marco histórico aquí, fíjese de que escuchaba a alguien que hablaba acerca de Abraham y que al ver el marco histórico de Abraham, donde él vivió, era una ruta donde posiblemente pasaban muchos comerciantes. Y decía esta persona, cuando llegaban a donde Abraham estaba, que en el Medio Oriente la hospitalidad es mucho más importante, diría yo. Es una cuestión de honor en el Medio Oriente lo que es la hospitalidad. Y cuando quizás alguien llegaba con este personaje llamado Abraham, obviamente en la introducción le decían, señor, ¿y cómo se llama usted? Y Abraham les decía, pues me llamo Abraham. Que Abraham, mire, Dios marcó a este hombre y lo puso en una situación que quizás él no hubiera querido vivir, porque él no tenía hijos. Pero su nombre, Abraham, significaba padre elevado o padre enaltecido. Imagínense usted, se va a presentar, ¿cómo es su nombre? Pues mi nombre es Padre Alto. Ah, qué bonito nombre, ¿verdad? ¿Y de cuántos? De ninguno.
¿Sí nota? Pero Dios le había hecho una promesa. Por eso dice que se fortaleció. Es muy lindo ver los resultados de los esfuerzos. Por ejemplo, usted va a ver a alguien, hablemos de cosas que nosotros enfrentamos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones de salud. Hermano, es bonito poder conservar una salud, voy a pensar, ¿verdad? A veces que alguien pueda tener algún tipo de problema. ¿Cómo ha estado? Fíjese que muy bien, gracias a Dios, en cualquier tipo de situación, ¿verdad? Es muy lindo y, ay, mire, yo quisiera sentirme así o yo quisiera verme así. Lo que no nos gusta es pagar las consecuencias. ¿Ya? ¿Y cómo le ha hecho? Pues mire, me he evitado comer esto, me he evitado beber esto, he estado haciendo. Eso es lo que no nos gusta. Y por eso es que a veces cometemos grandes errores, grandes horrores, y caemos en la mercadotecnia de esas píldoras milagrosas, de esos tés milagrosos, que dice, usted coma lo que quiere, y después tomes este té y va a ver que toda la grasa se diluye. Mentira, hermano. Y a veces hay resultados, voy a decir yo, extraordinarios, pero es muy difícil. Lo que cuesta es disciplinarse. Eso cuesta mucho. No sé si a usted le ha tocado. Cuesta muchísimo disciplinarse. Uno sabe que la disciplina es buena aquí, pero ponerla en práctica es lo difícil. ¿Ya? Pero es conveniente. Entonces, póngase a pensar usted, ya cuando Abraham tiene a Isaac y mira el resultado, cualquiera habría dicho, qué maravilloso, le creyó a Dios. Pero a este hombre le costó creerle a Dios. No tanto creerle, sino mantenerse firme. Imagínense que le preguntaban, ¿y cómo es que se llama, me dijo? Padre elevado. ¿Y cuántos hijos me dijo que tenía? Ninguno. Mire qué nombrecito el que usted escogió. Quizás aquel decía, pues no, pues que no lo escogí yo, me lo pusieron, ¿verdad? Y se mantuvo. Y fíjese que en algún momento, en esa lucha que se tiene, pues comete el error. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. De que su esposa Sara le dice, mira, pues démosle una ayuda a Dios. Y entonces aquí está mi sierva, y había la costumbre de que si la sierva daba a luz o paría en las rodillas de la ama, entonces el hijo podía ser considerado como hijo de la ama, en este caso. Pero era una costumbre, realmente la sierva sabía que era hijo de ella, pues, ¿verdad? Y la ama también sabía que no era hijo de ella. Y en el caso de Ismael, entonces le da a su sierva, le dice, ¿sabes qué? Pues llégate a mi sierva, en otras palabras, ten relaciones sexuales con mi sierva, ¿verdad? Y démosle una ayuda a Dios. Y Abraham, pues ni lerdo ni perezoso, dijo, amén, esta es voz de Dios, ¿verdad? Y entonces lo hace, y lo único que Ismael trajo fue problemas a la promesa de Dios. Ahora, ¿pero cómo es entonces? Dice la Biblia que él no titubeó de incredulidad. Y es ahí donde viene la misericordia de Dios. Fíjese que si algo es maravilloso, y le recuerdo un versículo que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. La palabra contrito es un corazón arrepentido. Porque en su batalla de la fe, que cada uno de ustedes tiene una batalla de la fe. Déjenme ponerlo en este aspecto. Yo no sé cuáles son sus promesas, no sé cuáles son sus batallas, pero seguro que usted las tiene. Le voy a decir, ni me interesa mucho saberlas porque yo ya tengo suficiente con las mías. Pero cada uno de nosotros vamos a tener etapas en donde quizá vamos a desfallecer, las rodillas quizás se van a flaquear y vamos a cometer algún tipo de imprudencia. Pero lo importante es que podamos volvernos al camino y arrepentirnos. Y es exactamente lo mismo que hizo Abraham, y quizá por eso Dios deja esos ejemplos ahí, sabiendo que nosotros íbamos a tener en algún momento esas mismas situaciones, pero la actitud que tengamos después de esa caída, vamos a decir, como dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas lo levantará el Señor, es lo que cuenta. Ahora,
tiene ya cuando tuvo a Ismael de la sierva llamada Agar. Ya cuando pasaban quizá y se presentaban, ¿y cómo es que se llama usted? Abraham. ¿Y qué quiere decir Abraham? Padre enaltecido. Así, mire qué bonito nombre. ¿Y cuántos hijos tiene? Ahora ya a lo menos podía decir uno. Ya algo hacía el muchacho, pues, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, en aquellos tiempos donde las familias eran de 9, 10, 16, 20, hermano, uno, como dice el dicho, uno casi ninguno, pues, ¿verdad? El punto es que de repente el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar Abraham. Quizás Abraham había dicho, uff, ya lo tenía con este nombre. ¿Y ahora cómo me llamo? Te vas a llamar Abraham. Que eso no solamente quiere decir padre elevado, sino padre de multitudes. Se la puso peor todavía. ¿Cómo se llama usted? Fíjese que me llamaba Abraham. Ah, bonito nombre, ¿verdad? Padre en alto. ¿Y ahora cómo se llama? Abraham, padre de multitudes. ¿Y cuántos tiene? Uno. Por eso dice, y no titubeó. En medio de eso, siguió creyendo. Amados hermanos, hay promesas maravillosas para el pueblo de Dios. Pero es una batalla de fe. Quizás se van a reír de usted. Quizás lo van a tener como que está fuera de su cabal facultades mentales. Pero la Biblia dice que hay que pelear, hay que tener esa batalla de fe. Y es lo que la palabra de Dios dice acá, que no titubeó, sino que se fortaleció. Dios le da esta promesa ya cuando su cuerpo, quizás Abraham le había dicho, Señor, llegaste muy tarde. Eso me lo hubiera dicho unos 10, 15, 20 años atrás. Pero dice que contempló su cuerpo ya como muerto. Discúlpeme, pero la matriz de Sara debe haber dicho, por eso hasta se rió cuando dio la promesa de lo que Dios le dijo. ¿Qué? Que yo, no me ha visto. Si ya, ahí no pasa nada, pues, ¿verdad? Y Abraham también había dicho, ya aquí no pasa nada tampoco. Pero Dios cumplió la promesa. Ese es el Dios que tenemos. No sé cuáles sean sus promesas, pero todo va a tener un reto. Y el reto es seguir creyendo en que en la cruz de Cristo, por medio de la cruz de Cristo, somos justificados y como justos. Y parte de la promesa de Abraham dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos creen esa bendición? Bendición, en ti serán bendecidas. ¿Por qué? Y ya dejemos por un lado, pastor, pero es que yo no lo merezco. No es porque lo merezca. Ninguno lo merece. No es porque lo merezcamos. Es porque creemos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros creemos eso y vemos el resultado y el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, poco a poco el Señor va quitando esas cosas que no le agradan al Señor. Génesis 20, vea conmigo versículos 20 y 22, y ahí quiero llevarlo nada más a que consideremos en Génesis lo que el Señor le dijo a Abraham. Versículo 20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada como justicia. Su fe le fue contada como justicia. En el ámbito espiritual, si somos considerados justos, somos dignos de bendiciones. Te repito, en el ámbito espiritual, si somos considerados justos, somos dignos de bendiciones. ¿De dónde viene todo esto? Génesis capítulo 15, versículo del 3 al 6. Génesis 15, del 3 al 6 dice, dijo además Abraham, cuando todavía era Abraham, padre alto o enaltecido, he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero.
Esa era una costumbre que si la familia no tenía hijos, el primer siervo iba a ser el heredero de la fortuna del amo. Dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Dios lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y se lo reconoció por justicia. Lo lleva a ver la arena del mar también y dice, así será tu descendencia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos hace a nosotros poder decir a Abraham, que es nuestro padre? No el linaje de sangre, sino tener la fe de aquel, como dice la palabra, que da vida a los muertos. ¿Cómo contempló Abraham su cuerpo? Como ya muerto. Pero es que Dios es el Dios que da vida a los muertos. Y dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que si ha prometido a cada uno de nosotros las promesas que ha prometido, que son de Él, poderoso es para cumplirlo. Amén. Padre bueno, te doy gracias, Señor, esta noche